Depende de cómo esté el dólar, el cambio como esté. Y en Pesos cubanos, 500 pesos. 500 pesos. Tiene 25. Me queda bastante angosto. El riesgo de caerse es demasiado alto. Hay que tener cuidado. Oye, ¿quién está ahí? ¿Algo que quieran decir? Viva la revolución. Y llegamos a Cuba. Después de una accidentada estadía en Nicaragua por la pérdida de mi billetera y mis tarjetas, llegaba a La Habana en un vuelo bastante sencillo. Cancún, La Habana, para toparme con la realidad del país más polémico de Latinoamérica en los últimos 50 años. Un país que me transportaría a épocas donde todo se soluciona con efectivo y en donde las familias están más preocupadas por el día a día que por cumplir sus sueños. Llego a Cuba sin ninguna ideología política, tampoco porque admira a Fidel, al Che o al comunismo, ni al capitalismo en caso lo estén pensando. Llego a este país porque desde niño siempre lo escuché en canciones, películas e historia de mis padres. Llego aquí porque soy youtuber, pero no aquel que se va a esconder en la burbuja del turista, sino para vivir la vida del cubano al 100%, su día a día, sus carencias, sus motivos de risas y las razones por la cual siguen brillando a pesar de la dura realidad que están viviendo. No se preocupen, ya me fui de Cuba. No sé si podré volver a entrar o no. En esta serie que se viene les traigo muy buenas historias, impactantes e increíbles. Historias que jamás olvidaremos y estoy seguro que aprenderemos de ella. Sin más, así fue mi llegada a Cuba. And larger bulky items, wheels first and the over items you intended, please don't hesitate. Happy to assist you. Y por fin salimos del aeropuerto. Ha sido un ingreso bastante sencillo, bastante fácil. Me pidieron solamente el pasaporte, la tarjeta de turista, sellito para acá, bienvenido, ninguna pregunta. Ojo sí, antes de ingresar al avión en la aerolínea con la que vienes, te van a pedir que llenes un formulario de viajero. Lo llenas, pon la dirección porque si no vas a tardar un poco como yo y automáticamente sales del aeropuerto tranquilo. Qué placer, qué manera de llegar a Cuba. Y ojo, que lo que se viene hoy va a estar fuerte. Principalmente porque la misión, el objetivo va a ser cambiar dólares. Estamos acá en el cambio de moneda, en la cual vamos a perder un poco de pesos, pero nos va a permitir cambiar para movernos. La moto, tú sales, doblas aquí y... Hola. Para cambiar 20 dólares. Hola, una pregunta. Nos dijeron que en esta dirección estaba la parada del bus. ¿Para dónde está? O sea, tenemos que ir hasta la avenida. Tiene que ir hasta la avenida. Vale, es... Mira, cruza por aquí, la garita que por ahí. Vale, gracias. Adiós. A caminar, pero hasta 20 minutos la avenida principal. Sin embargo, hemos decidido tirar dedo y aquí nos han frenado. Sí. Bueno, muchas gracias. Y al final salió, no gratis, pero al final el señor nos pidió una colaboración. Felizmente ya teníamos algunos cuantos pesos cubanos para poder entregarle. Esta es la primera vista que tenemos de La Habana vieja. Ojo ahí, vieja, porque La Habana no es todo como te la pintan. Incluso hay Audis y autos modernos de taxi. Es un contraste increíble que se puede dar en una calle. Audis, un auto de los 50 o de los 40, como ese por ejemplo. Todo eso puede pasar solamente aquí en La Habana Vieja. Es
bastante interesante. A ver, nos hemos encontrado aquí a un señor con su puro, que viene a comprar su purito. Claro, ¿Cuánto tiempo de cola hizo? ninguna. Ninguna. ¿Y cuánto cuesta uno en dólares para...? No, depende de cómo esté el dólar, el cambio como esté. Y en Pesos cubanos, 500 pesos. 500 pesos. Tiene 25 para todo el mes. para todos. Para todo el mes. Sin duda, el primer riesgo que tenemos que atravesar llegados a La Habana es llegar a tu hotel o llegar a tu residencia. Nosotros estamos tomando este riesgo porque sería bien fácil tomar un taxi desde el aeropuerto, gastar entre 25 a 30 dólares y que nos deje ubicados ahí. Pero estamos optando por la medida que usualmente un local lo haría. Saldría en bus o saldría en los medios económicos más posibles. Estamos en La Habana Vieja. El señor de los puros nos dijo: muchachos, ustedes están pero cansados, por favor, síganme. Nosotros tenemos que ir, bueno, acá el hombre se va hacia la calle Cuba y yo me voy hacia la calle Consuelo, que más o menos están cerca y hemos coincidido porque yo recién lo acabo de conocer en el avión. Bueno, por fin llegamos. Ya llegamos. No hay problema. Gracias. Gracias por... Deja la mochilita. ¿Cierro? No, deja así. ¿Lo dejo abierto? ¿La maleta dónde la dejo? Ve, vamos a subir. Si te quieres extender, tú tienes que decírmelo, ¿ves? Si, por ejemplo, te va a quedar un día más, 2 días más, te pueden mandar dinero de los Estados Unidos que te lo traigan aquí a la casa. ¿Ah, sí? ¿El dinero en efectivo? Sí, en efectivo. Te lo traen. Wow. Bueno, y se estarán preguntando cómo es que llegamos con una familia auténticamente cubana. Podríamos haber ido a un hotel, alejarnos un poco de la autenticidad del cubano, pero hemos optado por rentar un Airbnb en la cual nos sale 10 dólares la noche. Yo les voy a dejar el contacto personalmente porque Elizabeth desde el primer contacto ya me parece una persona increíble y que utiliza este medio como un ingreso factible en dólares mes a mes. Y ahí va el otro riesgo, que es vivir con efectivo a plenitud aquí en Cuba. Y si eres extranjero, lo que se te viene. Vamos a hacer un recorrido por el cuarto demasiado rápido. Hay 2 conectores que me gusta para poder conectar lo que son las baterías y el celular. Hasta ahorita no he preguntado si hay internet, probablemente no haya. Luego tenemos una mesa de noche en donde está la mochila y esta luz por si en la noche queremos más luminosidad. Sin embargo, vamos a ahorrar un poquito. Esta es la cama, esta es la litera en donde vamos a dormir, este es el espejo. Y quiero que vean algo que me sorprende muchísimo, que es el techo, que está con acero y calaminas. Eso es lo único que resiste. Sin embargo, Elizabeth me acaba de confirmar que tiene planes de reconstruir el techo lo más pronto posible, porque en La Habana Vieja últimamente las casas se están echando para abajo. Y si nos damos un recorrido nos podemos dar cuenta que hay muchas maderas que soportan las casas y también bastantes avisos que la casa está en remodelación. Lo que me comenta también Elizabeth es que en esta habitación en donde entramos la cama y yo y un poco más, habían 2 literas con camarote, es decir, para 4 personas. Sin embargo, hicieron una remodelación, hubo una historia personal en la familia en la cual se modificó y ahora ya no obtienen el ingreso de 4 sino de 1, entonces para ella no le conviene. Me dice: Mauricio, yo prefiero tener las 4 literas. Obviamente el ingreso por 4 en dólares equivale un buen dinero aquí en Cuba. De cocinar un guiso de fresol. ¿Y por qué es amarillo? ¿Tiene curry? No, eso es chícharo. Chícharo. Ah, buenísimo. Y esto es yuca. Uy, qué rico, frito. Mira lo que es eso. Aprende. Aprende. Aprende a cocinar. Qué rico. Comida cubana. Y en Cuba. Y en Cuba. Y así luce al final el plato. Todavía no identifico muy bien la menestra. Le pregunté si era garbanzo o trigo y me dijo que no es. Que ahorita nos va a mostrar. Y bueno, así pinta.
De sabor está espectacular, ya me di el honor de probarlo. Esta es la menestra, es una menestra, ¿no? ¿Cómo se llama la menestra? Bueno, no sé, aquí le dicen chuchero. Chuchero. Oh, wow. Como unas lentejitas, ¿no? Y el otro riesgo, obviamente, es seguir en Cuba sin internet. Tener internet aquí en este país es un dilema que se puede solucionar tan fácil o como tan difícil. Comprar un chip en la calle te cuesta entre 25 a 35 dólares. Sin embargo, Elizabeth alquila... ¡Qué linda! Alquila chips por 20 dólares durante toda tu estadía y aparte le tienes que agregar el saldo, que puede ser entre 100, 200, 300 o 400 pesos dependiendo lo que tú seas. Para que conozcan muy bien la esencia de Cuba hay que conocer sus edificios, porque en La Habana Vieja estas construcciones que ya se le consideran patrimonio de la humanidad están teniendo bastantes problemas porque muchos de ellos se están por caer. Que de hecho así vive la gente aquí en Cuba. Esto es impresionante. Vean cómo los techos mayormente o el 100% de La Habana Vieja está cubierto de melamine. Ahora acabamos de encontrar una escalera y vamos a tratar de subir lo más alto para que vean cómo se ve La Habana Vieja de verdad. Con las justas puedo entrar yo. Sin embargo, vamos a hacer el intento de subir. Esto está bastante peligroso. Creo que es una casa. Vamos a ver. Creo que es una casa. Así se ve. Esto es Cuba. No puedo ni entrar. Me queda bastante angosto. El riesgo de caerse es demasiado alto. Hay que tener cuidado. Oye, ¿quién está ahí? Y a nosotros, yo soy político, tuve preso 5 años por apuñalar a un policía. Yo estoy en contra del sistema, en contra de lo que es el racismo, el abuso. Esto funciona en los solares y en los edificios. ¿Esto qué es? Es un motor de agua. Es un motor para extraer el agua del piso. Vale, porque ok. la gente no tiene agua, Y la gente no tiene luz. La luz es que la quitan todos los días 4 horas. ¿Y eso está escaseando siempre o ahora último más? Ahora en los últimos años, mucho más. Ok, o sea, se nota. Se nota claro, mucho. Claro, claro. ¿Y el solar, por ejemplo, en qué se caracteriza con cualquier otro edificio? Personas que son muy pobres. Ok, en diferencia, en los solares. Familias muy vulnerables, familias totalmente vulnerables. Vale, vale. No es gratis, es pagarlo, hay que pagarlo todo. Todo se paga. O sea, No es nada un gratis. mito y una leyenda que dice que el gobierno aquí les da todo. Me quedó claro, se vio. Les había mencionado algo muy claro, que las casas en La Habana Vieja están cada vez derrumbándose un poco más. Y muestra de ello se sostiene que este, el edificio que tenemos al frente, es uno de los más antiguos de toda La Habana y está en estas condiciones. Casi 500 años de historia en este edificio. Vive gente adentro y no solamente vive la gente y no en el primero o segundo piso, porque vemos que ya prácticamente el edificio está desmantelado, sino debajo del edificio. Y no solamente gente reside ahí, sino también se vende animales, ya que, como sabemos, mucha población afrocubana proviene también del África y la religión aquí tiene mucho que ver con la santería. Por ende, se compra y se vende animales adentro, obviamente para hacer rituales de su misma religión. Venir a Cuba siempre ha significado un tabú. Para nosotros los latinos, Cuba siempre le hemos tenido como una referencia turística altamente enriquecedora, pero también con una historia a lo largo de sus años desde la Revolución Cubana que cambió literalmente la historia de este país y le hizo una pausa. Porque no vamos a negar que pasear y caminar por La Habana Vieja es teletransportarse a los años 50, 60, 40. Una historia bastante particular,
una esencia muy única de los cubanos que, por cierto, a lo largo de los años, a través de su migración, ha llevado toda esa esencia, cultura, identidad e idiosincrasia hacia los demás países, haciendo que podamos conocer a los cubanos. Desde mi punto personal, siendo peruano, no voy a negar cuando en los años 70, 80 se habló muchísimo de los cubanos en el Perú. Incluso una familia mía vivía en Villa El Salvador, que es una zona en donde llegaron los cubanos y prácticamente fueron los que fundaron también. Desde la salsa cubanita, un buen puro, un buen ron, vamos a conocer bien y por qué hay un riesgo de venir a este país como lo hice yo. La Habana es como Nueva York en el sentido que cualquier parte que enfoques va a ser una película. Estoy en el lugar más turístico probablemente porque esto es icónico para toda la identidad cubana que se vende en el exterior. El tema de los carros antiguos o de los capotados, que son autos que llegaron antes de la Revolución Cubana y desde ese entonces Cuba paró una bastante migración e importación de lo que son carros desde otros países. Ya en los últimos años no voy a negar que al momento de venir aquí, como vimos, hay buenos autos como un Audi, pero mayormente esos autos se encargan en el rubro del turismo. Estamos en el Paseo del Prado y esto es muy normal, cotidiano, encontrar carros antiguos de los 40, de los 50, 60, 70. Esto es la esencia de Cuba. ¡Hacer que volar! Granizado, ¿verdad? Granizado. Ah, mira lo que encontramos. Granizado cubano, puro Granizado hielo. cubano, puro hielo. Puro hielo. Y veo que aquí los estudiantes de La Habana se vienen y se toman su tiempo para tomarse un buen granizado, ¿o no? Sí. Para refrescar. Sí, hace mucho Y para calor. despejar porque la escuela no tiene fundida. Bueno, vamos un rato por acá para conversar con ellos y conocer un poco más, porque nosotros vemos La Habana de los grandes, pero antes de que sea La Habana de los grandes, es La Habana de los muchachos también. ¿En qué colegio están? En el Kim Il-sung. Están, es un mix, ¿verdad? Acá tenemos de primero, instituto. No, todo muy igual. ¿Del mismo grupo? ¿Del mismo grupo? Sí. ¿Y a qué hora acaban las clases? A veces a las 12, otras veces más tarde. He visto el uniforme. ¿Todo colegio público lleva el mismo uniforme? Sí. Vale, todo el mismo. ¿Y por qué tú no estás con el mismo uniforme? Sí, es igual lo que vamos a usar también, Ah, ok. blanca. Hay dos. Sí. Hay dos. tipo de forma. ¿Y cuando usted estudiaba también tenía el mismo uniforme? No, qué va, yo tengo 75. Vale, vale. ¿No No había había. uniforme? No. Vale, vale. Muy bien. ¿Algo que quieran decir? Viva la revolución. A ver, Sixto, mi granizado, por favor. Usted tiene 75 años. Sí. ¿Cuánto tiempo haciendo granizado? Yo voy a venir organizado desde que me jubilé como 10 años. 10 años, siempre aquí en la esquina. Usted prácticamente atiende a turistas y a locales. Sí, a todo el que venga, yo a todo el que venga. Ay, que venga. A cubanos, a turistas, todo ser humano que venga a comprarme. Perfecto. A ver, invíteme el granizado, por favor. Sí, ¿De qué cómo no. sabores tiene el granizado, si Limón. podemos ver? Naranja, tengo piña, uva, fresa, Fresa. ya. Bueno, bastantes sabores. Y comparte conmigo que ahorita hace un calor ¿Cómo no? fuertísimo acá en La Habana. Se vende bastante aquí en el verano. Ah, qué rico. Viste qué rico, hielo, molido. Buenísimo. Abajo, rico, refresca. Refresco. Ah, lo refrescando, se van refrescando. Cosa de Dios. Oficialmente en La Habana Vieja, y un punto importante sobre el riesgo que hay ahora en Cuba es sobre la escasez de los productos. Las colas para comprar
en tiendas o en supermercados por parte de los cubanos, cada día, cada más, se hace mucho más grande y se alarga más. Es bastante común encontrar colas en La Habana a cualquier momento, ya sea para el arroz, ya sea para productos de primera necesidad o ya sea para comprar hasta la lotería. Es bastante notorio como aquí en La Habana en general se ven estas colas. Y una de las cosas que no he encontrado hasta el momento porque me cuesta, no sé si es el lugar, quizás el producto, es la cerveza típica de acá. Obviamente ya vamos a probar el ron, pero falta probar una cervecita y creo que la acabamos de encontrar, que tiene un precio de 250 pesos, ojalá que no sea 250 dólares, no me quedo misio, que es sin dinero, o colmado como dirían en Nicaragua. Y esta es una panadería bastante tradicional. Bueno, 250 por la última cerveza, obviamente que lo voy a pagar, tenía sed y quería algo local. Cerveza Cristal completamente cubana, la preferida de Cuba. Vamos a beberla, ¿qué te parece? Y tengo que algo que decirle también, Que la disfruten. Gracias. A ver, yo no sabía que la expresión hacere, que hola, se usa únicamente con personas muy íntimas y que la mayoría de la gente opina que es una palabra o un término vulgar. Y me dijeron que el término vulgar por excelencia de todo cubano, no vulgar, digamos coloquial, y que lo usan mucho, que también para una parte de gente está mal escuchada y mal vista, es Eric, siléncialo, pi. Entonces, vamos, en Perú también se usa pinga, es el pene, ¿no? Vamos a probar la cerveza Cristal, que es la preferida de Cuba. Es la última que conseguimos. Y es momento de abrirse una buena Cristal. Hemos tenido suerte para conseguirla. Me tardé un par de horas, me tardé. Me encanta la cerveza. Créanme, y si tú eres cubano, la estoy disfrutando como no tienes idea, te lo juro. Está en buenas gargantas. Vamos a tratar de bailar salsa. Ya, a ver, Carla, a ver. Agarrando confianza, agarrando confianza. Y si habíamos probado una buena Cristal, tendríamos que, para cerrar este video, meternos un buen shotcito de Habana Club, uno blanquito de 3 años, que usualmente aquí en el Pirata lo usan para un mojito o para el Garfield, que dicen por ahí. Un trago insignia, ojalá que me inviten a ver si se hacen una, pues. Gracias. Dicen que esto se pone aquí. Y bueno, esto no acaba acá. Esto ha sido mi primer día, mis primeras horas aquí en La Habana. He podido tocar un poquito más de historia, he podido hincar un poco más, pero ya en los próximos videos vamos a ir desarrollando mejor los temas. Hacer que volá, yo sé que este shot... Tremenda gozadera, tremenda golpeada que me ha metido, pero bueno, ha sido el video hasta hoy. Espero que les haya gustado, hayan podido conocer bien La Habana desde mi punto de vista y la perspectiva de este video. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos hasta que ya me pegó ya. Lo siento, ya me pegó ya. Muchas gracias. Nos espero por Instagram. Pasa que mi hermano todavía también. Tú sigue nomás. Tú sigue. Suscríbete al canal para que puedas ver los próximos videos y los videos de todo el mundo que se viene. Muchas gracias por venir hasta acá. Muchas gracias por llegar. Muchas gracias por darle click. Muchas gracias por tenerme paciencia. Un beso, un abrazo. Los dejo con los mejores comentarios del video pasado y con lo que viene en el próximo video. Hacer que volá. Voy a dar una vuelta para conocer. Diciéndole que yo vivía aquí. ¿Usted vivía acá? Aquí. ¿En cuál? ¿En unas...? Bueno, esto aquí, esto ¿En el mismo era un container? edificio. por Ah, ahí era un para allá. edificio, ¿y lo derrumbaron o Arriba se cayó? Se cayó, la parte del malecón se cayó y nos dieron casa. Oh, o sea, ustedes fueron movidos por el mismo gobierno. Sí, claro, nos dio Les una casa. asignaron una nueva casa.